Dios esté contigo hoy y siempre. Esta vez, la palabra de Dios nos da valor y fe. La vida es la maestra más dura e implacable que tenemos, porque nos enseña, como decían los antiguos maestros escolares, la letra con sangre entra. Así es la vida. Muchas veces nos representa dificultades donde no sabemos qué hacer, y el miedo nos roba la bendición de disfrutar lo mejor que Dios tiene para nosotros. Si alguien igual que yo se ha encontrado con situaciones difíciles, seguramente me va a entender. Hoy estudiaremos qué dice la palabra de Dios sobre tener valor y fe. Y como ya saben, aquí no hablamos de afirmaciones positivas ni de tener pensamientos motivacionales que duran lo que dura una noche. Aquí enseñamos la palabra viva del Dios Todopoderoso, que tiene autoridad sobre toda emoción, sentimiento, circunstancia o temor que no nos dejan obrar. Segunda Timoteo 1:7, en su parte A nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Una manera simple de presentar el miedo, el temor, la cobardía, que son sinónimos, es que han estado desde el principio de los tiempos y a veces no entendemos la magnitud de las implicaciones del temor en nuestras vidas. Pero ¿dónde está cimentado el fundamento de las dificultades, el dolor, la tristeza, la ansiedad y la mayoría de las enfermedades que atacan el corazón y la vida de la humanidad? Porque por cobardía, por miedo, por temor, muchos cristianos sufren a pesar que es el Espíritu Santo quien nos capacita para vencer. Por ello, lo primero que necesitamos entender es que el miedo es el arma espiritual que el enemigo de Dios utiliza para paralizarnos y no permitir que cumplamos nuestro propósito de glorificarle en todo lo que hagamos. Jesús sabía que eso iba a pasar. Y en Mateo 28:20, en su parte B, nos dice, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El diablo miente cuando nos hace creer que estamos solos, pero Jesús prometió que siempre estaría con nosotros incondicionalmente para darnos consuelo, para garantizarnos su presencia continua y ayuda espiritual en medio de todo, incluyendo el miedo. Y aunque el diablo trate de convencernos de lo contrario, hoy vamos a aprender a obtener valor y fe que su palabra nos da para que cuando el miedo toque a la puerta de nuestra mente, sepamos actuar conforme a lo que Dios ya nos ha dicho. Porque indudablemente su palabra está viva y tiene poder para que el miedo no nos invada como ladrón que quiere tenernos cautivos en la cárcel del temor, robándonos la seguridad que Dios diseñó para nosotros. Salmos 31, 14 y 15 dice, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Ahora, es natural que a veces olvidamos quién cuida de nosotros y tememos al futuro, que puede parecernos incierto. Tememos a quedarnos sin trabajo, a enfermarnos, a quedarnos solos y un larguísimo etcétera. Pero hay algo más importante a saber. Como dice el Salmo, Dios tiene nuestros tiempos y vida en sus manos. Y el miedo es más chiquito que el poder que Dios nos ha dado en Cristo. Y mucho más fuerte que la debilidad del miedo que desaparece ante el poder de las promesas eternas que tenemos en Cristo. Efesios 6:17 en su parte B nos dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí está hablando de la armadura espiritual, pero ahorita solamente vamos a echar manos de la espada del Espíritu, y esa es la palabra de Dios, porque el texto el estudio se titula La palabra de Dios nos da valor y fe. Bueno, para ello, como lo vimos con el pasaje anterior, la palabra de Dios es el único instrumento de la palabra de Dios que sirve para defensa y ataque, para derribar argumentos y fortalezas espirituales como el miedo,
que de vez en cuando quiere aprisionarnos. Solo tenemos que recordarla y hablarla. ¿Por qué? Porque fíjense lo que nos dice 2 de Timoteo 1:7. No nos ha dado espíritu de cobardía. Y en su parte B nos dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. La verdad es que en nuestro mundo actual hay muchas razones que pudiéramos considerar de peso como para preocuparnos y tener miedo. Miren, solo basta con escuchar noticias desalentadoras por todas partes. Vemos políticos, causando divisiones mundiales estratégicas. Vemos agitación social por inconformidad ciudadana en todos lados. Y así, etcétera, hay muchas cosas. Y aunque nosotros no somos partícipes directos, pues claro que nos preocupan. Y nos preocupan y agravan además las presiones diarias que enfrentamos. Y nos abruman tanto que de repente, yo le digo a mi esposo, a veces me siento como Charlie Brown, invadida de pantofobia. Tengo miedo a todo. Sin embargo, las palabras de Pablo nos invitan a que sigamos su ejemplo de valentía en medio del sufrimiento. Por eso el texto no solo nos recuerda lo que Dios no nos dio, sino lo que sí nos dio. Y cuando lo entendemos, ya no hay pretexto para que el miedo haga nido en nuestra cabeza. Por otra parte, el espíritu del que habla no es una emoción pasajera. Es una fuerza espiritual muy poderosa, porque el miedo nos paraliza, nos domina y controla nuestras decisiones. No se trata de solo química actuando en el cerebro. Es una entidad demoníaca que el enemigo ha escogido para paralizarnos. Y miren que les está hablando a alguien que ha sufrido de miedo o sufrió de miedo por mucho tiempo. Pero hay que hacerles saber que no tiene ningún derecho legal para estar en nuestra vida, porque tener miedo no es nuestra verdadera identidad en Cristo. El miedo es solo un espíritu de cobardía. Y si Dios no nos lo dio, ni nos lo puso, ni lo diseñó para nosotros, entonces es un intruso, por lo tanto, es un ocupante ilegal de nuestra mente que debemos de rechazar. ¿Por qué? Primera de Juan 4:18 nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Aquí no dice que los hijos de Dios no vamos a sentir miedo. Lo que aquí dice es que el sacrificio de Cristo lo elimina, enseñándonos que el amor perfecto de Dios por nosotros es tan grande y tan pleno que no permite que el temor habite en nuestro corazón. Imagínense ustedes, el amor de Dios tan grande y el miedo no pueden convivir juntos. Y cuando tenemos la certeza que el Creador nos ama profundamente, entendemos que el miedo no tiene cabida en nuestra mente. Por ello no se trata de si el miedo viene o no, porque de que va a venir, va a venir. De lo que se trata es de qué vamos a hacer cuando nos llegue. Bueno, si somos hijos de Dios, obedientes a su palabra, sabemos que el diablo manipula, miente y seduce para hacernos creer lo que no es. Pero como ya no vivimos en rebeldía ni a la voluntad de Dios ni a su palabra, ahora tenemos toda la autoridad espiritual que nos ha sido concedida para ya no ser gobernados por nuestra carne, sino por la voluntad soberana de Dios a través de nuestra completa rendición a Él. Eso nos capacita para obrar usando el poder de las Escrituras resistiéndolo, tal como Jesús lo hizo para combatir la tentación de Satanás. ¿Se acuerdan ustedes allá en Mateo 4, donde habla de que el Señor fue llevado al desierto y allá fue tentado por Satanás? Bueno, Jesús no recurrió a nada especial que no esté disponible para nosotros hoy. Y así como Él tenía toda la autoridad para hacerlo y sacar la espada del Espíritu diciendo, escrito está, nosotros también la tenemos. Y eso es usar la palabra de Dios contra Satanás y el miedo. Pero recordando algo, la autoridad de Jesús no era solo porque dijo la palabra de Dios, sino porque le obedeció lo que la palabra de Dios dijo. Así nosotros también queremos tener autoridad espiritual, ya lo vimos la semana pasada.
Si queremos tener autoridad espiritual, debemos sujetarnos a la obediencia a Cristo. Sujetarnos en obediencia. Solo así la vamos a tener. Y eso era lo que Jesús hacía. Él estaba sujeto a su Padre. Por eso no es porque haya dicho la palabra, sino porque él obedecía la palabra. Entonces, si el miedo no viene de Dios, ¿de dónde viene? Bueno, miren, la Biblia en realidad no menciona explícitamente que Satanás lo infunda, pero sí lo describe como su arma. Por ello se infiere que el miedo paralizante no proviene de Dios, sino del adversario. Además explica que Satanás, a quien describe como un león rugente, lo que obviamente genera terror, usa el temor poniéndolo en nuestra mente para esclavizarnos. Y si nosotros lo creemos y aceptamos como nuestra realidad, pues entonces se convierte en un espíritu que nos domina. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que bíblica y teológicamente Satanás utiliza el miedo para robar la paz y la fe porque actúa como un tirano. Pero cuando realmente nosotros creemos que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, automáticamente lo rechazamos. Porque si no procede de nuestro Padre Celestial, pues entonces no nos pertenece. Y no lo dejamos entrar a nuestra mente. Y como lo hacemos con fe, automáticamente rompemos el poder que el miedo ejerce sobre nosotros. Nosotros debemos de tener la certeza que Dios ya nos ha dado poder, amor y dominio propio, pero no nos las ha dado como recomendaciones, ni como una opción, sino como lo que son, realidades espirituales que tenemos a través del Espíritu Santo. Y saber que ese poder sobrenatural que nos ha sido dado es el mismo que resucitó a Cristo de los muertos, y lo entendemos, miren, el miedo espontáneamente pierde su dominio sobre nosotros, porque es imposible que si tenemos el poder del creador del universo, también tengamos miedo. Por ello, nada, por adverso que sea, nos puede intimidar, porque el poder de quien formó el universo habita en nosotros. El problema es que muchos hermanitos ni siquiera saben que lo tienen, porque solo saben de él de manera intelectual, no lo creen y no saben cómo usarlo. O sea, si lo leen, si saben lo que dice la palabra, pues ese texto es bien claro, porque nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Pero pues sí se lee como una palabra X, pero no se cree y mucho menos se sabe cómo usarlo. Es como, hagan de cuenta, si fueran unas personas muy acaudaladas, pero que viven como mendigos porque no saben cómo usar el dinero. Pero hermanos, ¿ese poder está en nosotros? No le regatemos la facultad que tiene. Echemos mano de él por medio de la fe. Creamos, y cuando venga el miedo a decirnos que no podemos, recordemos la palabra de Pablo a Timoteo y digamos, yo tengo el espíritu de poder que Dios me ha dado. Y no solo nos ha dado poder, también nos ha dado amor. Y el amor y el miedo no pueden coexistir, son antagónicos. Porque cuando nuestro corazón está lleno del amor de Dios, el miedo no tiene de dónde agarrarse, no tiene asideros. Y como el Señor sabe que la mayoría de nuestros miedos nacen de nuestra inseguridad, entonces nos dice en Romanos 8, 38 y 39, dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es el Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa palabra de veras que nos anima, por lo menos a mí me anima mucho. Porque es que cuando estamos seguros y conscientes que el amor de Dios por nosotros es eterno, que nada nos puede separar de su amor y que Él está comprometido con nosotros hasta el final, todos los miedos se van. Entonces no hay nada, ni a nadie que temer, porque Dios nos ama incondicional y eternamente. E incluso, fíjese, cuando todos nos pudieran abandonar, el amor de Dios permanecería.
Hagamos que esa verdad penetre profundamente en nuestro corazón, porque no es solo teoría, es revelación. Y porque además la mayor parte de nuestros miedos nacen fundamentalmente de la desconfianza en su amor. Pero cuando pensamos que estamos solos, el espíritu de amor que Dios ya nos dio destruye todas esas mentiras. Miren, el Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. ¿Quieren que les comente algo? Mis padres murieron con meses de diferencia, unos meses solamente. Y no solamente mis papás, mi hermano también con meses de diferencia. ¿Ustedes se imaginan el dolor que eso representó para mí? Yo sentía que me iba a romper. Pero ¿saben qué me sostuvo? La promesa del Señor. Y hasta ahorita Él no me ha dejado. Yo he sentido su mano de poder en todo. He sentido que el Señor quitó ese miedo que yo tenía de que qué iba a hacer, pues si ya se me habían muerto ellos. Yo tengo mi esposo, al que amo profundamente, mis hijos. Pero mis padres ocupaban un lugar muy especial en mi vida. Y aquí estoy. ¿Por qué? Porque el Señor no me ha dejado. Porque ahora yo estoy segura que ni la muerte ni nada me va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Imagínense ustedes todo eso. Entonces, eso es algo que también el Señor nos ha dado. Nos ha dado poder, pero nos ha dado amor. Y hay otra característica que también es muy importante de la que el Señor nos ha dotado. Es el dominio propio. Hagan de cuenta, es la templanza, digamos, como fruto, como característica del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué significa dominio propio? Que nos ha dado una mente sana, una mente autodisciplinada y con buen juicio. Dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La mente, ya sabemos que es un campo de batalla donde se debe de combatir activamente contra ideas que contradicen principalmente lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso es bien importante traer el casco de la salvación para recordarle al enemigo cuando venga con cosas, recordarle quiénes somos en Cristo. Porque no se trata solo de pensar positivo. Se trata de que analicemos si los pensamientos son santos, verdaderos y útiles según los estándares de Dios, obviamente. Eso implica destruir fortalezas mentales como el miedo, el temor, la cobardía, que se levantan contra el conocimiento de Dios. Se trata de detener pensamientos negativos, impuros o mentirosos antes de que se conviertan en acciones que controlen nuestro corazón. El dominio propio es una parte esencial de nuestra transformación mental para que podamos nosotros vivir en plena libertad cristiana, porque estamos sujetándonos a la obediencia a Cristo, nuestras emociones, impulsos, deseos y comportamientos. Todo ello nos impide actuar bajo impulsos inmediatos, viviendo con mayor tranquilidad y decidiendo racionalmente sin llegar a la impulsividad. Y como es una característica del fruto del Espíritu Santo, se le considera como la capacidad para controlar nuestros deseos carnales, evitando que gobierne nuestra vida. ¿Cómo le podríamos llamar? Bueno, miren, es digamos el posgrado, para no dejar que las emociones o impulsos negativos tomen el control de nuestras acciones. Y el miedo que nos hace perder el control o actuar irracionalmente, ese nos va a llevar al pánico y nos va a incitar a tomar decisiones impulsivas, algo que es totalmente opuesto al dominio propio. Por eso es necesario que nosotros nos sometamos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el espíritu de dominio propio que Dios nos dio nos mantiene en calma en medio de la tormenta. El dominio nos ayuda a pensar con claridad cuando todo es un caos. Nos ayuda a tomar decisiones sabias, incluso cuando las emociones amenazan con salir. Miren, aquí viene a mi mente algo. ¿Recuerdan cuando los discípulos estaban con mucho temor en la tormenta, en aquella barca, cuando estaban a medianoche allá en medio del mar, porque las olas cubrían la barca y ellos ya se veían muertos? ¿Qué hacía Jesús? Nada.
Él dormía tranquilamente. ¿Por qué? Porque tenía perfecto dominio propio. Él no se dejaba gobernar por las circunstancias. ¿Y saben por qué? Porque él sabía muy bien quién era él y en quién confiaba. ¿Y nosotros quiénes somos? Nosotros somos hijos de Dios. ¿Y en qué confiamos? En Dios. Bueno, cuando Jesús despertó, simplemente se dirigió a la tormenta y le dijo, calla, enmudece. ¿Y qué pasó después? Se hizo grande bonanza, dice la Biblia. Pues ese mismo espíritu de dominio propio está en nosotros para que no sigamos siendo esclavos de nuestras emociones, porque esas emociones amenazan con dominarnos y también para que tampoco reaccionemos ante cada amenaza con miedo. El dominio propio está para darnos el poder de controlar nuestra mente, de dirigir nuestros pensamientos y de mantener la paz interna sin importar el caos de afuera. A nosotros no nos debe de importar que el mundo se esté cayendo, porque nosotros tenemos dominio propio y sabemos en quién estamos confiando. Bueno, pues nosotros ya sabemos que Dios no nos dio un espíritu de cobardía ni de temor. Nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Para qué? Para rechazar el miedo, la cobardía y el temor. Pero ahora, ¿cómo vamos a aplicar eso en los hechos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer, pues, para saber qué hacer? Bueno, primero es sabiendo de dónde viene el miedo. El miedo puede venir, no sé, tenemos a alguien hospitalizado, híjole, no sabemos si se va a morir o va a vivir, si mañana va a despertar o no. De ahí viene el miedo. Luego, teniendo la certeza, ya el miedo ya se identificó, ok, pero ahora tenemos la certeza de que Dios no nos ha dado ese miedo. Ah, ¿sabes qué? Este miedo no viene de Dios. Este miedo viene del enemigo que me quiere mantener inquieto porque mi pariente está en cama y yo no sé qué hacer. Bueno, yo ya tengo la certeza que eso no viene de Dios y lo rechazo. ¿Qué más? Recordando que tengo al Espíritu Santo, que es mi fuerza. Ah, mira, sí, mi familiar está enfermo. El miedo no viene de Dios, por eso yo lo rechazo, porque yo recuerdo que el Espíritu Santo es quien a mí me da la fuerza. Y ahora, como yo tengo eso, como yo ya sé de dónde viene el miedo, sé que no viene de Dios, yo tengo el Espíritu Santo, ahora yo voy a actuar con una fe segura y sin miedo. Así es como le tenemos que hacer, porque no importa el tamaño de nuestro miedo, ni qué tan justificables creamos que son nuestras razones para temer, porque siempre vamos a justificar nuestro miedo. Así era yo. No, es que a mí me falta vitamina B, por eso yo siento miedo, por eso siento esas cositas en el estómago que andan como maripositas acá, y hay cosas aquí como que yo presiento algo. O sea, no, yo me justificaba así, pero no es cierto. Dios no nos dio espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y cuando creemos y vivimos en esa verdad, el miedo pierde control porque sabe que nuestro fundamento para no temer es la palabra de Dios que nos da valor y fe. Así de sencillo. Yo les he dicho que siempre se aprende hasta de los hijos. Nosotros como padres tenemos que estar abiertos a recibir también las enseñanzas de nuestros hijos, aunque ellos, miren, ni cuenta se dan que algo nos enseñaron. La última vez que mi hijo nos visitó, él tiene un trabajo muy difícil, mucho, muy difícil. Y antes, pues yo me preocupaba mucho. Pues obvio, soy su madre, él es mi hijo mayor, es el único varón. Y yo me preocupaba mucho por él y siempre estoy de rodillas pidiéndole a Dios, clamando a Dios por su vida y por él que lo guarde, que lo proteja y todo eso. Y él un día me dijo, mamaita, dice, no, tú no actúes, dice, como Pedro, precisamente cuando el Señor le habló, cuando estaba en la barca y que el Señor le habló, que él le dijo, ven. Y él empezó a caminar y de repente se empezó a hundir porque vio las circunstancias. Dijo, no, mamá. Dijo, porque ¿sabes qué? Dijo, nada nos puede separar del amor de Dios. Hermanos, bueno, parte de este estudio es de esa plática que tuve yo con mi hijo. Entonces yo me quedé, bueno, a partir de ese momento, ¿saben qué? Toda incertidumbre, todo miedo desapareció. Yo sé que ahorita está pasando por situaciones difíciles por el tiempo y por todo eso, ¿verdad? Sin embargo, yo duermo confiada
porque yo sé que mi hijo está en las manos de Dios. Y él dice, el Señor no me va a mandar a un lugar si él sabe que yo no voy a poder con eso. Y él me está demostrando. Entonces, él me enseñó eso. Entonces, pues si Dios ya no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, ¿qué nos dice Isaías 41:10? Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bueno, yo aquí quiero pedirles perdón porque no se trata de que yo venga a hablar de mí. Y la verdad es que yo no quiero hablar de mí, pero sí me gusta darles el testimonio de lo que Dios hace en mi vida, porque yo no creo que los vaya a salvar, pero sí les puede animar a que ustedes también se agarren de la mano de Dios. Por eso lo hago. Bueno, en este pasaje que acabo de leer de Isaías, hay 7. O sea, el 7 representa la plenitud y perfección de Dios. Bueno, hay 7 promesas específicas de Dios que si las creemos y empezamos a vivir en ellas, pueden destruir cualquier fundamento de miedo, temor o cobardía que tengamos. Vamos a analizarlas. La número 1 dice, no temas. Ese es un mandamiento, no es una opción. Y cuando Dios ordena algo es porque Él sabe que lo podemos obedecer. Nunca nos va a ordenar algo imposible. Sabe que lo podemos hacer. Y si nos ordena no temer, significa que vivir sin miedo es absolutamente posible para nosotros. No es solo para los dotados espirituales, ni para quienes tienen una fe perfecta, que además no los hay. Es para todos. No importa la situación que enfrentemos. Y no solo es no temas y resuélvelo como puedas. También nos dice por qué no debemos de temer. Y nos dice, porque yo estoy contigo, dice el Señor. La razón para no temer es la presencia de Dios con nosotros, en nosotros y por nosotros. Eso quiere decir que no prometió que nunca enfrentaríamos situaciones adversas. Tampoco prometió que te íbamos a tener una vida bien fácil. Lo que sí nos prometió es que en ninguna situación, por adversa que fuera, íbamos a estar solos. Por eso dice, yo estoy contigo. Esto nos habla que Él está presente y que no hay absolutamente ninguna posibilidad de que nos abandone. Cuando nosotros lo creemos, miren, el miedo se aleja porque hemos entendido que Dios está en medio de toda situación, por adversa que sea. Por eso nos dice el Señor, no desmayes porque yo soy tu Dios. O sea, no solo nos promete estar con nosotros, también dice que es nuestro Dios. Por eso no debemos de temer. Y es un Dios personal que se relaciona con nosotros. Es su pacto con nosotros. Recuerden que el único que puede hacer pactos es Dios, no nosotros con Él. Él es con nosotros. Y los pactos, el último pacto ya es el Nuevo Testamento. Ese es el último pacto de Dios con nosotros. Entonces, es su pacto con nosotros. Eso significa que en términos generales no es únicamente el Dios del universo, es concretamente nuestro Dios. Es mi Dios, es el suyo, es el tuyo, es el de él, es el de ella, es el de nosotros, es el de ustedes. Así es Dios. En el Antiguo Testamento, cuando Dios se aparecía, decía, yo soy el Dios de Abraham, Jacob, Isaac, Moisés, Josué. ¿Verdad? Así es Él. Reconoce a sus hijos, se une y se compromete con ellos. Y cuando nos dice, yo soy tu Dios, nos está diciendo que todo su poder, toda su sabiduría y todos sus recursos espirituales son nuestros. Porque es nuestro Dios que está disponible para usted, para mí, para él, para ella, para aquel, para aquella, para aquellos, para todos, para nosotros. Por lo tanto, estoy hablando de sus hijos, no de cualquier hijo de vecino, no, de sus hijos. Por lo tanto, los problemas que enfrentamos no son solo nuestros, también son de Él. Y nuestras batallas no son solo nuestras batallas, también son las suyas, las de Él. Eso cambia absolutamente nuestra manera de ver las cosas. Y el miedo que nos pueden generar
lo vemos desde una perspectiva diferente. Y el Señor dice, mira que te esfuerzo. Eso significa que nos hace fuertes, nos establece firmemente y nos fortalece. Cuando nos sentimos débiles, ¿qué hace? Nos da esfuerzo, nos fortalece. Cuando sentimos que no podemos más, Dios nos da fuerza sobrenatural. Isaías 40, 29 y 31, este texto me encanta, este texto mi suegra siempre lo decía. Cuando se sentía cansada o así, ella decía esto, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Decía, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así nos decía, así hablaba ella con ese tono de voz. La recuerdo mucho siempre que leo este texto. Dios promete darnos fuerzas renovadas. Y cuando llegamos al final de... Perdónenme, pero estoy tocando cosas muy... que me llegan. Bueno, cuando llegamos al final de nuestras vidas, allí es donde comienza la fuerza de Dios. Cuando nos sentamos demasiado débiles para enfrentar lo que viene, recordemos que Dios nos esfuerza. Él multiplica nuestras fuerzas y nos capacita sobrenaturalmente para hacer lo que natural y humanamente no podemos. Y eso elimina el miedo, porque cuando Dios nos da fuerza o nos esfuerza, pues es más que suficiente. Porque además no solamente nos dice eso, nos dice siempre te ayudaré. Imagínense ustedes ese siempre. Ojalá nosotros pudiéramos decirles a nuestros hijos eso, siempre te ayudaré. Pero va a llegar el día en que nosotros vamos a partir de este mundo y aunque querramos ya no vamos a poder ayudarles. Y la palabra siempre es crucial, porque no significa cuando lo merezcamos o cuando hayamos hecho todo bien, sino que en todo momento, en toda circunstancia y en toda situación, la ayuda de Dios está garantizada. El Salmo 46:1 nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que Dios no ayuda después de atole. Su ayuda es pronto, a tiempo, ni antes ni después, sino cuando realmente se necesita. O sea, es a tiempo, eso es a tiempo, no llegar antes ni después, sino en el momento. Y el texto dice que nos ampara específicamente en las tribulaciones. Porque ahí es cuando tenemos miedo en medio de una tribulación. No dice que las va a eliminar todas. Dice que será nuestra ayuda dentro de ellas. Allí estará con nosotros en medio de la dificultad, proveyendo lo que necesitamos. ¿Cuándo? Exactamente cuando lo necesitamos. Y además de eso nos dice, siempre te sustentaré. ¿Cuál es el sustento de Dios para nosotros? Su palabra. La palabra es la que nos sustenta. Bueno, eso es sostener, eso es mantener firme, eso es impedir que caigamos. Eso es lo que Dios nos promete. Sostenernos cuando sentimos que nos vamos a derrumbar. Cuando sentimos que ya no podemos, que vamos a caer, entonces nos mantiene en pie. Cuando todo está temblando, ¿qué hace? Nos agarra y nos implanta firmemente. El Salmo 37:24 dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Otra vez, aquí no dice que nunca vamos a caer. Dice que cuando caigamos no vamos a quedar postrados, porque Dios sostiene nuestra mano, nos levanta y nos restaura. Esta promesa elimina el miedo al fracaso, elimina el temor, porque incluso si fallamos o caemos, Dios nos sostiene. No nos deja tirados en el suelo, nos levanta, nos restaura y como Él es un Dios de oportunidades, pues nos da otra oportunidad. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. El punto no son las veces que caemos, sino que en todas ellas es Dios quien nos sostiene para levantarnos cada vez que tropezamos.
¿Cómo nos sustentará? Con la diestra de su justicia. Diestra, o sea, ya vamos en la sexta promesa, ¿eh? Diestra habla del poder y autoridad de Dios. Y esa diestra es de justicia. Eso quiere decir que es Dios quien nos sustenta, pero no por nuestros méritos, sino por su justicia. Tampoco es porque somos perfectos, sino porque Él es fiel. Mucho menos por lo que hemos hecho, sino por quién es Él. Todo ello elimina el miedo de decir no soy suficientemente bueno, porque el hecho que Dios nos sustente no depende de lo bueno o perfecto que somos, depende de su carácter, depende de quién es Él. Es su fidelidad la que nos sostiene, no nuestro desempeño. Es su justicia la que nos mantiene, no la nuestra. Dice Romanos 3:22 que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Qué está diciendo aquí? Que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para quienes creemos en Él. Y nosotros que hemos creído, ya tenemos la justicia de Cristo acreditada en nuestra cuenta. Y es con esa justicia perfecta que Dios nos sostiene, con la diestra de su justicia. Y lo más hermoso de todo es que todo es personal. Si no, miren, fíjense todas las veces que aparecen los vocablos te y tú en este versículo. Dice, no temas, ahí habla de tú, yo estoy contigo, o sea, con usted, conmigo, con aquel. No desmayes, o sea, tú no desmayes. Yo soy tu Dios, yo te esfuerzo a ti, yo te ayudaré a ti, yo te sustentaré a ti. Esto es muy profundo porque no se trata de teoría general. Es la promesa específica para cada uno de nosotros que hemos creído. Cuando leamos Isaías 41:10, hagamos un ejercicio y pongamos nuestro nombre y digamos, fulanito, no temas porque Dios está contigo. Sutanita, no desmayes porque Él es tu Dios que te esfuerza. Menganito, Dios siempre me ayudarás. Perenganito, Dios siempre me sustentará con la diestra de su justicia. ¿Y saben por qué? Porque Dios nos está hablando directamente. Y esta no es una palabra para otros que sean más espirituales que nosotros. Es para nosotros. Y es para toda situación, con nuestros miedos, con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas. Dios nos está diciendo personalmente, no temas, yo estoy contigo, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré. Pero ¿cómo aplicar esto cuando el miedo nos ataca? Bueno, pues cuando sintamos miedo, repasemos cada promesa, como si cuando revisamos nuestro auto antes de salir a carretera. Y digamos en voz alta, Dios está conmigo, yo no estoy solo en esto, Dios es mi Dios. Este problema no es solo mío, es también de Él. Y Dios me fortalece, yo tengo fuerza sobrenatural porque Dios me ayuda. Su auxilio está garantizado porque Él me sostiene, no me dejará vencer. Y lo hace por su justicia, no depende de mí, depende de Él. Y cuando nosotros lo hagamos, entonces vamos a estar levantando, hagan de cuenta que estamos construyendo un muro de contención llamado verdades espirituales alrededor de nuestra mente, que es donde se anida el miedo, y el miedo no va a poder penetrar. Porque cada frase que digamos es un ladrillo. Y cuando las decimos todas juntas, tenemos una fortaleza impenetrable. Así son las promesas de Isaías 41:10. Es nuestro escudo contra el miedo. Y si lo usamos correctamente, si lo creemos profundamente y si lo hablamos frecuentemente, pues el miedo no va a poder sostenerse. Porque las 7 promesas de Dios, fíjense, el número perfecto de Dios, son más fuertes que cualquier circunstancia, por aterradora que sea. Anoten ese texto, pónganlo por ahí donde sea más visible para ustedes, allí pónganlo. Así que la palabra de Dios nos da poder y fe, como el título de este estudio. Y aunque hay muchas armas, hoy hemos conocido 2 de las más poderosas. Bueno, no conocido, sino recordado, porque yo estoy segura que ustedes ya habían leído estas palabras, simplemente que a lo mejor no habíamos identificado de lo que se trata. Pero ahora ya conocemos que son 2 de las promesas más poderosas, de las armas más poderosas y efectivas que existen contra el miedo. No son solo palabras dichas al aire, tampoco son solo teoría.
Son verdades vivas y activas con poder para transformar nuestro miedo en valor y confianza. Ya Dios nos dio las armas del Espíritu. Ahora nos corresponde a nosotros usarlas. No basta con tenerlas y conocerlas como doña Carlota, que sabía lo que decía, pero no hacía lo que debía. Por eso le rompió las 100 pelotas al filósofo de Guatemala. ¿Se acuerdan? De eso habla esa canción. Nosotros tenemos que vivir, habla de que Jesús es verbo no sustantivo. O sea, Jesús es acción, no solamente palabra, no es un nombre. Y nosotros tenemos que vivir y hacer realidad en nuestra vida las verdades de la palabra de Dios. ¿Cómo? Diciéndolas y obrándolas confiando en Dios. Tenemos que usarlas cuando el miedo ataque, porque va a atacar. La diferencia es que ahora ya sabemos que se trata de un problema espiritual y para eso ya conocemos dos de las armas espirituales para derrotar al enemigo. Hay muchísimas, pero ahorita nada más aprendimos dos. Ahora ya estamos listos para cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Y al no temer, pues entonces vamos a empezar a hacer grandes cosas en la tierra para engrandecer el reino de Dios, porque el miedo ya no nos va a poder detener. Termina el estudio, empieza el servicio. Eliminemos para siempre el miedo de nuestras vidas, destruyendo el espíritu de cobardía que viene de nuestro enemigo y recordando que Dios ya nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Si les edificó, regálenme un like y compartan para que más personas puedan escuchar. Hasta la próxima, cuando volveremos a encontrarnos en nuestros jueves de estudio. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.